y me dijo, en 20 días es Colombia Moda, ¿tú quieres lanzar tu marca en Colombia Moda? En la universidad, por ejemplo, que me preguntan, Loli, no es que yo quiero emprender, pero ya hay demasiadas marcas de ropa, total, de vestidos de baño también lo había. La diferencia está en cuando tú agendas reuniones con personas, ya te estás obligando a hacerlo. Porque si uno se queda en la casa pensando, listo, lo voy a hacer, pero es que claro, no, yo no tengo ni idea del mundo de la confección. Entonces uno ahí se puede quedar en esa excusa, siéntese y conozca gente. Nos metían los dedos a la boca y nos pasaban un costo altísimo. Eso al principio fue muy retador. Se me cayó el proyecto 2 veces. Be Surreal dona el 4% de las ventas para la protección de las abejas. ¿Por qué abejas? Se están desapareciendo en un 75% a nivel mundial y en el 75% de la vegetación a nivel mundial depende de las abejas. Es gravísimo. Por si están empezando una marca, les voy a dar un consejo. Yo tengo una fórmula que es como de 3 pilares. El primero... ¿Cuál dirías que es el error más grande que has cometido en este camino? La distinta de hoy es Lolita Tobón, fundadora y CEO de Be Surreal, una marca de vestidos de baño con conciencia ambiental que creó con tan solo 16 años. Hoy, 3 años después, ha participado en varias versiones de Colombia Moda y en 2023 estuvo representando a Colombia por ser marca tendencia global en Miami Swim Week, la feria de vestidos de baño más grande del mundo. Bienvenidos a la historia de Lolita Tobón, una mente rebelde. Lolita, David. decidiste emprender en la pandemia. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Por qué emprender? La verdad fue el desparche, literalmente fue el desparche. En ese momento tenía 16 años, estaba en vacaciones del colegio. No, es más, voy a contar esta historia distinto porque nunca la había contado y en estos días me estaba acordando que cuando estábamos en el colegio y el día que nos avisaron, niñas, se tienen que ir ya para la casa, eran las 11 de la mañana. Llegó el primer caso de COVID a Colombia y todo el mundo se fue con mindset, salimos a vacaciones, el lunes nos volvemos a ver o en una semana, pero no dimensionábamos en ese momento lo que estaba pasando en serio. Y yo me fui para mi casa, yo toda la vida he sido súper activa, me encanta meterme a clases, manualidades, un montón de cosas. Y dije, me voy a tomar estos días para descansar y no voy a hacer nada, no voy a mover un dedo, porque además en ese momento no estábamos asincrónico, todavía eso no existía. Y literal, tuve tiempo libre y dije, me voy a ver las series que no me he visto, voy a descansar. Entonces, literal me puse a hacer eso. Me acuerdo que me vi Las Chicas del Cable en 5 días y eso tiene como 7 temporadas. Desayunaba, almorzaba y comía en el cuarto, ventana cerrada, blackout cerrado. Uy, qué depresión. Y literal, yo dije, me voy a deprimir. Cuando ya nos empezaron a decir, esto va para largo, yo no tengo hermanos, mis papás estaban en reuniones, en crisis, en las empresas, obviamente. Y yo dije, me voy a deprimir donde yo siga así. Es que yo, o sea, fue una cosa horrible, ese sentimiento fue impresionante. Y dije, voy a aprovechar este momento para aprender, porque me ha encantado aprender pues lo que me gusta toda la vida. Entonces, en ese momento, no sé si se acuerdan que los que maquillaban hacían lives de maquillaje, los que pintaban hacían lives de pintando, todo eso. Empecé a hacer cursos. Ahí me empecé a meter a los cursos, hacía un día un curso de cocina, otro día de trenzas con Mari Fernández, otro día en doméstica de marketing, un mix de un montón de cosas. Y llegó un punto en el que ya empecé a hacer tanta cosa que dije, quiero montar mi marca. Y ni siquiera sabía que iba a hacer vestidos de baño. Entonces empecé por ahí aprendiendo, haciendo cursos y mi motivación fue el desparche. Nunca fue como quiero montar una empresa y quiero tener una marca de vestidos de baño que sea reconocida a nivel mundial. Eso ya vino después, pero así, literal empezó. Buenísimo. ¿Y por qué vestidos de baño? O sea, ¿qué te llevó a decir como, bueno, quiero hacer mi marca, vamos a hacer vestidos de baño? Listo. La verdad, empecé por todo el tema de branding, hice muchos cursos en doméstica. Ojalá mi doméstica me pagara por hablar de ellos porque hablo todo el día de ellos porque fue lo mejor que me pasó en la pandemia. Pero hice de branding, empecé a hacer como toda la estructura de marca, a montar el ADN de marca, hacer esa propuesta, el mood board de cómo visualizaba la marca.
se conectaron dos pasiones que he tenido toda la vida, que ha sido la moda. Yo chiquita no me dejaba vestir de blue jean y camiseta, siempre era de falda, media velada, así, de pepas, Converse, no había poder humano que yo saliera como todo el mundo. Entonces ahí me conecté mucho con la moda y con el medio ambiente, los animales. Mi abuelo fue pescador toda la vida, pues él trabajaba y tenía sus hobbies de irse para Valladolid un mes, o sea, cosas así. Y era fanático y nos inculcó desde súper chiquitos que la naturaleza es sagrada, los animalitos de mi Dios. Entonces siempre he tenido esa conexión con los animales y el medio ambiente. Los paseos que hacíamos era el Yosemite, muy de naturaleza argentina, ese tipo de cosas. Entonces ahí se conectaron esas dos cosas. Y en ese momento también de la pandemia volvieron los delfines a Cartagena, volvimos a ver todos esos videos que salían en TikTok y dije, por acá es, quiero crear una marca relacionada con moda que pueda impactar y pueda ser un vehículo para crear conciencia de todo lo que está pasando. En ese momento la sostenibilidad no estaba en su máxima expresión, que hoy en día todo es sostenibilidad, hay muchas personas hablando del tema, pero en el 2020 todavía no había pasado eso. Entonces esa fue mi motivación y ya después, esta parte es más banal, pero decidí que iban a hacer vestidos de baño porque en diciembre me encantan, me han encantado. Todos los regalos de diciembre, todos los regalos de cumpleaños siempre eran vestidos de baño. Entonces me iba para Agua Bendita, para Magi, a comprar vestidos de baño. Y dije, quiero montar una marca de algo que me apasione mucho, y en ese caso, los vestidos de baño. Buenísimo. Estuviste planeando tu marca durante 8 meses y me gustaría entender qué fue lo que hiciste en esos 8 meses, qué tan organizado fue, porque, pues, o sea, tenías 16 años, tampoco tenías cómo saber qué hacer, cómo fue ese proceso. Bueno, ese proceso fue demasiado natural, fue algo que iba saliendo. Acá, ¿sabes de qué me acordé ahorita que estábamos hablando? Del discurso de Steve Jobs en Stanford, no sé si se lo han visto. No. Se llama Connecting the Dots, es espectacular. Después se lo escuchan con calma, pero él básicamente dice que todo en la vida pasa por algo, todo lo que uno aprende y en los momentos en los que uno está te van a servir a futuro para después conectar los puntos. Ese es el discurso donde sale la frase como dots only connect backwards o algo así. Yo creo que sí, sí, 100%, literal. Okay. Entonces, porque lo pusieron a hacer una clase, un relleno de caligrafía, una cosa así, y él era un tech guy. No, pues ¿para qué voy a aprender eso? Y después, uno de los grandes diferenciales de Apple es la aplicación, no sé hablar en términos como tech, pero cómo se ve visualmente la interfaz, exacto. Entonces, eso lo aprendió en esa clase de caligrafía. Entonces por eso dice que conectar esos puntos para atrás, que lo que estés viviendo en el momento lo vivas porque a futuro te va a servir. Entonces literalmente eso me pasó en esos 8 meses. Yo me dediqué como 4 meses más o menos a hacer cursos, ni sabía que iba a montar la marca y empecé a hacer cosas, a los cursos que te contaba antes, y ya después dije, listo, voy a empezar a crear una marca. De cada curso saqué alguna metodología, entonces empecé por la brújula de valores, los valores funcionales y emocionales de la marca, la pirámide de categoría. Entonces después de hacer un tema de benchmark y entender pues las otras marcas de vestidos de baño, dónde me iba a posicionar en esa pirámide de categoría, y empecé a sacar metodologías así de todos los cursos que había hecho. Y literal construí la marca. O sea, hice una presentación, fui poniendo en cada slide en Canva cada metodología, y eso duró por ahí otros 4 meses. En un curso de bordados, literal de abuelita, o sea, bordando de abuelita, hice el logo de la marca porque estaba haciendo otras cosas, aprendí puntadas, y cuando quería hacer la marca no era capaz de hacerlo en el iPad porque nunca lo había utilizado, ni siquiera tenía el Apple Pencil. Entonces dije, pues lo voy a hacer bordando, y bordando fue que salió el logo con las 2 R como en las alas de la abejita.
Y todo fue así, todo fue muy natural hasta que ya llegó un punto en esos meses que les dije a mis papás, los senté, ellos veían que yo estaba haciendo algo y algo y algo, pero no tenía ni idea qué. Y los senté en el comedor y les dije, yo les digo niños, les quiero presentar mi marca. Y ellos se sentaron así, relajados, como me va a hablar de una goma, como cuando uno vendía gomitas en el colegio que duraba 6 meses. Y yo les empecé a presentar la marca, yo sin saber que esa era como se estructuraba una presentación de marca, de una nueva marca. Y ellos empezaron a ver, se empezaron a enderezar. Me dijeron, Loli, acá hay algo. Y ya ellos me empezaron a asesorar. Mi mamá trabaja en mercadeo, entonces es muy tesa y le he aprendido muchísimo toda la vida. Yo la acompañaba desde chiquita a las convenciones de mercadeo. Yo decía que yo le iba a pasar la presentación cuando yo estaba dando la conferencia y me quedaba viendo a todos los otros ponentes. Entonces, como aproveché mucho a mis papás y ya después sí lo empecé a compartir un poquito más, a abrir un poquito la historia y a recibir esa retroalimentación. Y luego haber participado en todas estas ferias que has estado con tu marca y de haber llevado la marca pues ya a una realidad que es completamente diferente a planearla, hubieras hecho algo diferente durante esos 8 meses. Es que sabes que yo creo que si uno cambia algo de esos 8 meses, el outcome es completamente distinto al que es en este momento. Entonces yo no cambiaría nada, pero no lo digo porque siento que fue perfecto el camino, cero. Que tenía cosas para mejorar, probablemente. Pero como lo viví, aprendí, sentí que genuinamente iba tocando puertas. Ha sido un proceso donde empezó como un proyecto que se empezó a nutrir de conocimiento de otras personas y ya después pasó a ser una marca, pero fue algo muy genuino que no me arrepiento. Esa siento que fue una parte muy importante y no me arrepiento para nada de haber tocado puertas, porque muchas veces me preguntaron como, ay, ¿no te asusto que te copien? Vaya, uno copia un emprendimiento, todo lo que hay detrás de una idea, si fuera por ideas ya estaríamos. Entonces, como en ese tipo de cosas, siento que no cambiaría nada en el momento. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor: si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos, y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. En estos días estaba escuchando como un podcast o un video y decía como, usted tiene que asustar el día que no le estén copiando, porque el día que usted no le estén copiando es que no está haciendo las cosas bien. Total. Entonces, súper chévere eso que dices. Y ahora la pregunta del millón, que muchos jóvenes seguro están en esto, incluso gente que ya está trabajando, que quiere hacer su propia empresa. Tenías el plan. ¿Qué hiciste después? ¿Cómo hiciste o sea, conocías algo del mundo de la moda? ¿Cómo maquilar? Nada. ¿Cómo fue ese proceso de Nada. aprendizaje y cómo empezaste? Listo, ese proceso empezó, entonces, a ver, íbamos en la historia, yo le presenté a mis papás y después mi mamá me dijo, Loli, ¿sabes qué? Yo ya me siento sesgada, yo ya te di mi punto de vista, ya pulimos lo que había que pulir, siéntate con otras personas. Entonces me empecé a sentir de todos los sectores, entonces de agencias, de confección, de marketing, y me empecé a sentar con un grupo primario de mercadeo que les conté toda la historia, de ahí salieron muchas ideas, pero la gran idea fue que una de las que estaba ahí tenía una mejor amiga que estaba en el mundo de la confección, se acaba de salir del trabajo y me dijo, Loli, yo empiezo a trabajar contigo, le voy a escribir ya, nos sentamos, nos reunimos y me dijo, empecemos a trabajar juntas, muéstrame los diseños. Yo ya tenía los diseños en el iPad. Esta historia súper charra porque mis papás siempre me han dicho que yo soy mucho de gomas cuando estaba chiquita, entonces en ese momento no tenía el Apple Pencil y yo dije, yo no me embalo, yo no me varo.
busqué en internet, en YouTube, cómo hacer una Apple Pencil casero y era literal coger un lapicero, ponerle un copito Johnson abajo, forrarlo de aluminio y así empecé a hacer los primeros 3 diseños. Ya después cuando vieron que era en serio, obviamente, Te sí, ayudaron con el Apple Pen. pero me desvié horrible de la historia, pero bueno, fun No, fact. fresca. Entonces, yo creo que para traerle un poquito más tangible, cuando tú agendas reuniones con personas, ya te estás obligando a hacerlo. Porque si uno se queda en la casa pensando, listo, lo voy a hacer, pero es que claro, no, yo no tengo ni idea del mundo de la confección. No sé qué es un molde, ni sabía que era un molde en ese momento. Entonces uno ahí se puede quedar en esa excusa de, tengo la super idea, pero es que no conozco tal. Siéntese y conozca gente. Siéntese, la gente es súper generosa con el tiempo. Es impresionante, y uno se demora 1 hora. Entonces eso empecé a hacer yo, a sentarme con personas y esta conocía a esta. Por eso para mí el networking es impresionantemente importante porque tenía 16 en ese momento. No me las sabía todas, me las sabía muy poquitas y la gente sí sabe y hay gente muy tesa en todo lo que hace. Entonces empecé a agendar estas reuniones y en las reuniones me decían, yo conozco a tal de confección, listo, esta agencia te puede ayudar en esto. Y así sucesivamente. También me senté con Carlos Botero, que ahí fue, entonces ya venía, vuelvo a la historia, ya me senté con la persona de confección, empezamos ese proceso, el taller fue muy difícil encontrarlo, pero después de otras reuniones, sentarme con más gente, lo logramos y pudimos dar con un taller que funcionaba. Después de tener las muestras, muchas mediciones, entender las telas, quería que fuera eco, las telas. Empezaste con los prototipos también eco, pues. Sí, claro, yo estaba buscando, porque en ese momento yo miraba que cómo podía ser una marca sostenible y estaba Econew, que es con mallas de pesca, red de pesca, que es reciclado y ahí se hace pues con ese textil. Y estaba el de botellas PET. Entonces yo empecé con eso. Yo quería que la marca fuera sostenible, por lo que te contaba ahorita. Entonces empecé por eso y me empecé a sentar con todas las empresas acá en Colombia de confección, todo virtual, en ese momento todo virtual. Y ya tenía las muestras listas y me senté, no pensaba lanzar la marca en un tiempo pues cercano. Me senté con Carlos Botero, yo siempre lo menciono y hablo de él porque literal Be Surreal es un antes y un después. Ese fue como el motor que me tiró a hacerlo. Que te tiró al agua. Literal me tiró al agua, o sea, literal me tiró al agua. Yo fui a donde Carlos a contarle la historia y a que me retroalimentara desde el mundo de Sistema Moda. Y él en la mitad de la reunión me interrumpió y me dijo, Loli, ven, para un segundo. Y yo, ay, me mandó para la casa, literal. Y no, era para bajar al equipo y me dijo, en 20 días es Colombia Moda, ¿tú quieres lanzar tu marca en Colombia Moda? Y yo, pucha, tenía muestras, no tenía producción, no sabía cómo funcionaba una feria, no tenía stand, pero le dije, Carlos, obvio, claro que sí, pues gracias por esta super oportunidad. Entonces eso fue lo que me llevó a la acción y eso me ha pasado mucho, que los otros dándote oportunidades o ofreciéndote cosas hacen que tú obligatoriamente te tires al agua. Entonces así empezó. Me parece muy importante dejar como este consejo y es, busquen esas personas que los tiran al agua. Total. Porque esas son las más valiosas de todas. Total. Confían en uno y uno sin saber nada. Por ejemplo, Dani y yo, pues yo nos tiré al agua a los dos, pero le dije, Dani, hagamos esto y ¡pum! Nos tiré al agua y empezamos. Total. Súper importante. Me parece bacano de pronto ahondar un poquito en el tema de las confecciones. Conociste a esta persona, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo se pasa pues cómo se hace un prototipo? ¿Cómo es ese tema de la construcción ya de algo mucho más tangible? ¿Y cómo hiciste esa planeación para Colombia Moda? Listo. Entonces el tema de los talleres es complicado acá en Colombia, pues Antioquia y todo el área metropolitana es un clúster de confección y especialmente de vestidos de baño. Yo no tenía ni idea de esto tampoco, pero me senté con esta persona y ella me dijo, Loli, no, lo vamos a materializar con toda, le mostré toda la historia de la marca, todo lo que tenía en mente y le mostré los diseños que literalmente eran dibujitos de los vestidos de baño con referentes. Entonces quiero esta tirita, buscaba la foto de la tirita, como armándolo ahí. Uno no lo entrega así, Retazos, obviamente, retazos.
pero eso era lo que había. Le dije, pero quiero hacer esto. Y ella me dijo, de una. Entonces, ¿qué es? Yo trabajo, como no tengo ni idea del mundo de confección 100%, uno tiene que llevar muchos años para conocer los contactos, como ese día a día, porque es complicado. Obviamente he aprendido muchísimo más desde que empecé, pero todavía no estoy ahí pues metida. Entonces todavía seguimos funcionando como haciendo el proceso de colecciones, de lanzamiento de colecciones y de creación de colecciones. Entonces estoy yo que paso los diseños, yo soy la diseñadora y ya después esta intermediaria las pasa a cómo uno debería entregar el diseño para que las personas en los talleres lo entiendan. Acá no hay moldería, no hay nada todavía, es simplemente como en Adobe, hacer bien el... Tengo que aprender, ya estoy haciendo curso de Adobe para aprender ese lado, pero mientras tanto, esta intermediaria hace esto y se lo pasa al taller. Hay dos modalidades, está el taller de paquete completo y están los talleres de normales. Los paquete completo me han funcionado muy bien toda la vida porque ellos se encargan de comprar el hilo, todo lo que uno ni cuenta, ni sabe que necesita. Tú les entregas el diseño y ellos te hacen la moldería, te hacen todo. Y ya después te entregan el producto con el costo, obviamente, del producto. Que nos tocó cambiar muchas veces al principio de taller porque nos metían los dedos a la boca y nos pasaban un costo altísimo y no se podía desglosar porque es el paquete completo. Entonces yo no sabía cuánto le estaban poniendo al hilo, cuánto le estaban poniendo al elástico, no sabía. Entonces eso al principio fue muy retador, muy retador. Se me cayó el proyecto 2 veces porque no tenía taller. En ese momento, como estábamos en la pandemia, privilegiaban las marcas que tenían 1000 unidades, que yo pues necesitaba 20 unidades por referencia al principio, y esos mínimos son muy bajitos, ni siquiera entran dentro de los mínimos de los talleres. Entonces fue muy difícil, pero uno con empujando intensidad lo logra. Entonces hasta que ya conocimos un taller muy chévere y empezamos con ellos con paquete completo. Así seguimos trabajando en este momento. Volviendo a tu pregunta, Sí, era eso, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces ese ha sido el proceso de confección. Hablaste de costos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en las dos modalidades? O sea, ¿cuál da más margen? ¿Por qué decides una y por qué decides otra? Yo creo que en mi caso prefiero utilizar paquete completo porque tengo full desconocimiento en el mundo de la confección y qué elástico necesito Ya. y que necesito un PowerNet y que necesito XYZ. No me sé todas esas cosas que tendría que ir a comprar, no sé cuáles son los proveedores, entonces uno ahí se apalanca en los que ya llevan todo el expertise y tienen el know-how de ese sector. Entonces, en términos de margen, puede que sea pues Un poco un más poco bajito el de... más o no te sabría decir bien, pero en términos de facilidad, Ya. conocimiento, es 1000 veces O mejor sea, si este. alguien fuera a comenzar, tú le recomendarías empezar con paquete cien por completo. ciento Ok, 100%. me imagino que eso ya es para marcas muy grandes, cuando ya lo hacen todo por separado, cuando ya conocen, son unos Claro, monstruos, son total. gigantes. Em, Entraste a competir en un mercado relativamente saturado. Completamente Completamente saturado. saturado. Em, ¿Cómo hiciste para diferenciarte? ¿Qué crees que fue lo que hizo que Be Surreal le fuera tan bien? Hablábamos de que les fue muy bien en el exterior, que aquí de pronto no tienen tanta presencia. ¿Qué hace Be Surreal diferente? ¿Cómo hiciste para construir esa imagen y esa como discurso de marca para que vieran a Be Surreal y quisieran comprar ese por encima de otros vestidos de baño? Ahí yo siento que es un tema muy importante porque cuando van a emprender hay personas en la universidad, por ejemplo, que me preguntan, Loli, no es que yo quiero emprender, pero hay mucha gente vendiendo XYZ. Ya hay demasiadas marcas de ropa. Total, de vestidos de baño también lo había. La diferencia está en contar una historia distinta. Yo tengo una fórmula que es como de 3 pilares. El primero, tener un producto súper que respalde estas 2 historias que vamos a contar. Entonces el producto tiene que ser, yo soy súper exigente con el tema de moldería, del fit, que una persona se lo mida y que en serio se sienta cómoda, que se le vea bien y eso pues ese ha sido un feedback muy chévere de las tiendas
que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos en multimarca, que las vendedoras nos dicen fit impecable. Entonces eso, check. Estar súper pegado a la tendencia, estar buscando cuál es esa tendencia que viene, cómo la puedo implementar sin renunciar y olvidar el ADN de la marca. Porque si, por ejemplo, Be Surreal es más de colores sólidos, tranquilos y la tendencia es de estampados así súper floripondios, pues miraré cómo adaptarlo, pero entonces tener esa mezcla es fundamental. Entonces ahí en cuanto a producto, tener súper claro y súper como consolidado ese tema de producto. Lo segundo es contar una historia que conecte 100%. Yo la encontré a través de las abejas, que no hemos hablado de eso, pero Be Surreal dona el 4% de las ventas para la protección de las abejas. Y nuestro empaque es una pañoleta que se amarra, dentro viene el vestido de baño, entonces esto hace que no tengamos que botar ni plástico, ni papel, ni cartón. Y se puede reutilizar de muchísimas maneras sin renunciar a la moda, porque la pañoleta, ay, me voy esto, la pañoleta es espectacular y con cada colección va cambiando. Entonces, esa historia de la sostenibilidad, yo no la empecé porque estábamos en el boom de la sostenibilidad, no era un greenwash, era una convicción completamente. Entonces, ese segundo pilar, yo diría que es encontrar una causa pues para ayudarle o poner ese granito de arena en el mundo, que uno tiene que creer 100% y firmemente en esa causa. No puede ser, ay, voy a sacar una marca de medias y por cada 3 medias voy a plantar un árbol, porque sí, no, tiene que estar esa convicción y esa seguridad de por qué lo estoy haciendo y defenderlo a muerte. Entonces, para evitar un greenwash, puede ser sostenibilidad, puede ser un impacto social. Greenwash es, por ejemplo, que tú dices, soy una marca sostenible. ¿Y por qué soy sostenible? Porque tengo botellas, prendas hechas a partir de botellas PET recicladas. Listo, check. Pero detrás de todo un vestido de baño, no es solo la tela, hay demasiados procesos que uno puede modificar y que puede ir haciendo para buscar ser más sostenible. Ser más... Y sostenible va en both ways como de la palabra. Sostenible en cuanto al planeta y el medio ambiente y la conciencia ambiental, pero también que sea duradero en el tiempo, que yo lo pueda mantener en el tiempo. Entonces, por eso yo te contaba que empecé con la única solución que se me ocurría para hacer una marca sostenible eran las telas, que era lo único que existía en ese momento, pero dije no, caigo en greenwash y yo no quiero ser greenwash, entonces no quiero hacer greenwashing, entonces por eso voy a empezar a buscar otras soluciones, y esto lo seguimos haciendo. Así hay cosas, pues así existan cosas que no contemos, tratamos de cortar en algunos procesos cómo podemos mejorarlo. Entonces esa convicción súper importante, porque eso se nota, cuando es greenwash se nota completamente. Y la tercera es humanizar la marca. Eso creo que lo hemos escuchado mucho de marqueteros diciendo, tiene que humanizar la marca, lo llevamos escuchando demasiado, pero hoy en día las personas valoran demasiado quién está detrás de la marca, cómo lo crearon, esa historia, y se vuelve un proyecto de vida como una marca personal mezclada con la marca. La gente es muy chismosa, entonces les encanta ver el behind the scenes. Entonces yo siento que esta fórmula de 3 cositas, todo esto, estas 2 historias respaldadas por producto, es fundamental. No tiene que ser la misma historia de, como te contaba, de las abejas o de los árboles o de XYZ. Hay demasiadas causas que uno puede apoyar. Me surge una duda y es, dijiste el tema de las donaciones, de toda la sostenibilidad de tu marca. ¿Cuándo o en qué momento te diste cuenta que un emprendimiento social era posible, pues un emprendimiento con impacto? Porque mucha gente cree que un emprendimiento social es uno que es sin ánimo de lucro, pero no. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con este tipo de emprendimiento? ¿Qué beneficios has recibido? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ha sido diferente tu experiencia? En términos de beneficio, así que yo esté ganando algo por hablar de emprendimiento, de sostenibilidad, perdón, no te puedo decir algo puntual, porque no es que me estén pagando por hablar de eso. No, pero beneficios 100%. Tributarios o algo por el estilo. Todavía no. Okay. Todavía no. Pero en las personas sí conecta fibras y conecta emociones, y
y va un poquito más allá de enamorarme de la marca, me gustó tu producto y, y es como empezar a generar esa fidelización con el cliente de me gusta la marca, me gusta utilizar tus vestidos de baño porque es que tienen una historia que yo poniéndome un vestido de baño, con el hecho de comprar un vestido de baño estoy aportando algo. Ya. Entonces, eso ha sido un beneficio de hablar ¿Y de este tema. por qué abejas? Tampoco sabía, si me preguntas en ese momento, nunca era fan de las abejas, nunca había sido fan, veía una abeja y lo único que pensaba era, me va a picar, hace miel, me va a picar, ya, no salía de ahí. Pero yo creo mucho en las diosidencias y como coincidencias de la vida, y cuando estaba haciendo un curso de logos en doméstica, nos pedían que teníamos que buscar un elemento, animal, cosa, X, Y, Z, para representar a la marca. En ese momento ya había hecho un brainstorming de ideas y la marca se llama Surreal, en ese momento, Surreal. Pero me faltaba más porque no quería hacer una marca como las de siempre, pues una marca X. Entonces en el mood board había puesto palmeras, veleros, arena, corales, todo lo relacionado a mar. Cerré el computador súper frustrada y me fui para la cocina a sacar una aromática y abrí la despensa y había un tarrito de miel, una abeja espectacular. Y yo vi la abeja y no me preguntes qué me pasó, pero me conecté impresionante y me acordaba que me había visto B-Movie, que es la película de las abejitas, y dije, son súper importantes, no sé para qué, pero son súper importantes. Entonces me empecé a meter en este mundo, a investigar. En ese momento está Wikimujeres, que es una plataforma de muchas mujeres en Medellín, donde preguntan por lo que sea. lo que sea. Y preguntamos por apicultores y conocimos a Fabián, que fue mi profesor al principio en todo el mundo de las abejas. Nos enamoró de la historia que hay detrás, porque todo lo que hay detrás es una colonia que funciona perfecto. Entonces ya me empecé a enamorar de este mundo y dije, aquí es. Pues fue como coincidencia en ese momento, aquí es, y se están desapareciendo en un 75% a nivel mundial, es gravísimo, y la vegetación, el 75% de la vegetación a nivel mundial depende de las abejas. Entonces es grave lo que está pasando. Nos contaban historias de cosas que pasaban en China, que en un cultivo pusieron, pues pasó como un avión con pesticidas para los crops y mataron a todas las abejas nunca volvieron, trataron de hacer cosas, de traer panales, pues cajones llenos de abejas, no sobrevivían y les tocó a los campesinos pues en una provincia en China, no me acuerdo bien en qué parte era, con brochas de maquillaje pasar por las flores, tumbando el polen y ellos mismos manualmente volver a polinizar. Entonces pues ahí nos empezamos a enamorar de esta historia y ahí empezó. Hey, esperen, les queríamos contar que este episodio lo grabamos en Volta Studio. Es un estudio brutal en la ciudad de Medellín. Dani y Lelo, los dueños del estudio, son demasiado tesos, entonces para que vengan a hacer todos los proyectos acá. Ahora sí, al episodio. Y cuando tú recibes, por ejemplo, pagos de tus vestidos de baño, ¿cómo funciona eso con la fundación que trabajas? ¿Tú haces los pagos al final del mes, al final del año? ¿Cómo funciona? Sí, los hacemos al final del mes, donamos el 4% de las ventas y ellos hay un programa muy lindo, estamos trabajando con Río Miel, es una marca que saca productos de miel y con ellos también hemos ido a las fincas donde están estos cultivos de abejas para ver cómo funciona todo el proceso. En este momento están más enfocados en el Bajo Cauca, donde está la minería. Es un tema muy controversial, pero es completamente necesario para la economía colombiana, pero acaba con el bosque, acaba con la biodiversidad. Entonces lo que hacen en esta zona, obviamente con muchos aliados, otras organizaciones, empresas, lo que hacen es acompañar todo este proceso de minería para que sea viable volver a tener los bosques sin tener que renunciar a la minería. Entonces lo que hacen es que tumban el bosque, hacen los huecos para la extracción de oro. Después de todo esto, ellos cuando
hacen esos huecos, separan la tierra en como en sus componentes, no sé tampoco bien esta parte teóricamente, pero para que después las puedan volver a poner en el mismo orden. El suelo queda sin nutrientes, entonces siembran Acacia magnum, que es una planta que puede crecer en un terreno corrosivo, y esta planta empieza a crecer. Acá llegan las abejas, ponen cajones de abejas y las abejas empiezan a polinizar, a hacer lo de ellas y el bosque vuelve a quedar impecable. Obviamente se demora un tiempo, Ujú. pero es impresionante. Nos mostraban cuando hicimos la visita, esto antes era hueco y ya es un bosque enorme donde se volvieron a ver todos los animales, venados, entonces con ellos hacemos esa donación y más que todo, yo creo que es generar esa conciencia. A nosotros ya nos reconocen mucho por, ay, tú eres la de la marca de las abejitas, o, ah, esa es la de la marca de las abejitas. Ya con eso estamos chuleando un propósito que teníamos y era generar esa conciencia. ¿Y cómo haces con la comunicación de marca para poder explicarle a la gente por qué las abejas? O sea, ¿qué haces para comunicarlo fácil y que la gente se conecte con ese propósito? Porque nadie sabe, o sea, mucha gente sabe Sí, por qué son importantes, pero no conectan con esa causa como tú lo hiciste en el momento, porque tú sí has visto de todo en de eso. todo. Em, yo creo que acá entra un tema que me parece muy chévere que hacemos en Be Surreal y es, por ejemplo, el empaque. Te voy a poner primero el ejemplo del empaque y ya después hablamos del tema de las abejas. Pero el empaque, ¿qué hace? Coge varios segmentos de personas. ¿Por qué? Es un empaque hermoso que para el que solo le importa el tema de moda, divino, viene una pañoleta que me cobrarían en Estados Unidos $50 por una pañoleta aparte, ¿no? Wow, espectacular, es divina. Para los que quieren coleccionar, que también están más pegados a esta parte de moda, entonces como que los atrapamos, los enganchamos por ese lado, más estético. Los que en serio se mueven y los moviliza, que nota es que esta marca no tiene desperdicios inmediatos eh, por ese lado. Entonces tenemos varios frentes y las abejas hacen, obviamente hay quienes las conocen, quienes no las conocen, la mayoría no los conocen. Em, entonces volviendo al punto, por ejemplo en los empaques tratamos de tener la abejita en todos los estampados. Cada colección que hemos sacado, independiente la inspiración de la colección, ahí está la abejita metida por algún lado. Siempre lo comunicamos por redes. Para esos que les gusta más la moda, pero hay que hablarles distinto, hablarles por ese lado. Y obviamente contando todas las historias que hay detrás de las abejas. Acá nos queda mucho camino ese es uno de los retos principales. ¿Cómo vamos a hablarle al consumidor para que se quiera poner la abeja? O sea, ¿cómo vamos a hablarles para que entiendan la importancia y cada vez nos vamos puliendo un poquito más y es un camino muy largo, pero tratamos de irlo haciendo por esos dos frentes. Y en este momento, si pudieras decir una proporción de clientes que tú crees que te compran por moda y cuáles te compran por sostenibilidad, ¿sabrías darme esa proporción? Yo creo que eh, no obviamente exactamente, pero un 60-40, teniendo en cuenta que vendo más En el en el exterior. exterior, que en el exterior lo valoran muchísimo. Tengo varias preguntas ahí, pero voy a quedarme en este tema de la sostenibilidad. Al principio era 8%, ahora es 4%. ¿Qué Total. pasó ahí? Súper buena investigación. No, pero te voy a decir la verdad. Para que nosotros me senté a revisar los costos del PIG Ujú. en ese momento y para que el negocio fuera rentable no podía ser el 8. Entonces estaba en una disyuntiva. O dono el 8% y no es sostenible en el tiempo, o dono el 4%, la marca crece y con la marca va creciendo, pues va creciendo Sí, obvio, el el tamaño de la donación. tamaño de la donación. Entonces, así lo planteamos y sí nos tocó bajarlo porque al principio dije 8% desde el desconocimiento de una niña de 16 que nunca había una clase de finanzas. Entonces, Ok, ok. Em, dices que vendes más en el exterior. ¿Cómo ha sido ujú. esa negociación con multimarcas y qué ha sido lo más retador? Lo más retador es tocar puertas. Me da muy duro tocar puertas comercialmente. Es algo en lo que tengo que trabajar 100%, pero acá se nos abrió este mundo por las ferias
internacionales. También Colombia Moda llegaron muchos compradores, que fue el primer Colombia Moda del que te estaba contando. Llegaron compradores más de Centroamérica, pero ahí dentro de todo ese networking fuimos conociendo contactos en Estados Unidos, ya en este momento en México, en Costa Rica, pero todo empezó, como te conté, con Colombia Moda. Después fuimos a una feria en Estados Unidos, en el Swim Week, que es la semana de las semanas más importantes para la categoría, porque acá se reúnen todos los buyers, todas las marcas a hacer match, literalmente. Y los reps también que quieren representar las marcas. Entonces, ¿Cómo así que representar las marcas? porque, por ejemplo, yo represento a Be Surreal, entonces yo voy a las tiendas y hago ese contacto. Pues soy esa persona comercial Ya. en los diferentes países. Porque ¿Y tú tienes reps para Be Surreal? Sí, Okay. tenemos reps para Be Surreal, pero ese es uno de los retos más grandes. O sea, si en este momento se acercan más reps, la idea es llegar a Be Surreal por todo el mundo y tener un rep en varios países. Ya. No, dale fresca. Entonces empezamos a ir a estas ferias. En esto, por si están empezando una marca, les voy a dar un consejo que al principio me abrumé mucho, porque tuvimos nuestro stand, fue espectacular, fue mucha gente, pasó mucha gente, pero así, negocios cerrados que hicimos, 2. Ah, bueno, tampoco 0. 2 que ya veníamos trabajando antes, Ya. pero no fue la feria la que lo abrió. Entonces uno hace ese esfuerzo y uno, juepucha, y entonces, ¿dónde está? Puro posicionamiento de marca, eso sí. Si tienen la oportunidad de estar en ferias internacionales, en todo eso, háganlo, porque todo esto es reconocimiento de marca. Pero en términos comerciales, yo me empecé a angustiar mucho, y en esas me encontré a Cata, de Agua Bendita, que ha sido la más especial, súper generosa con el conocimiento, ha sido hermosa, y me dijo: Loli, mira, te voy a contar, nosotros llevamos muchos años haciendo esto, y empezamos también muy chiquitas, vinimos a las ferias, y o sea, negocios cerrados, 0. Al otro año, 0. Al otro año, 0. Y me dijo: ¿sabes cuál es la clave? La constancia y la resiliencia, porque los buyers y los grandes buyers de Macy's, Anthropologie, pues ya, Sí, los compradores los grandes. grandes, te tienen que ver muchas veces. No te van a comprar si tú eres una marca que solo viniste una vez, o que viniste una vez y no viniste al otro año, y al otro año sí, porque ellos necesitan ver esa solvencia y esa constancia de soy capaz de responder. Entonces, para mí eso fue el mejor consejo de la vida para las ferias internacionales, porque con calma vamos a vivir este proceso. Uno aprende impresionante. Hablarle a un comprador internacional no es como hablarle a un comprador internacional. Vaya y mire qué país es, cómo le habla, cómo le vende. Acá en Colombia uno está en una feria, y si tú no te le acercas al cliente, pues, o al comprador, no quiere vender. Pero si tú en Estados Unidos, más menos pues como en Miami y eso, pero más en el norte, te les acercas demasiado, son como, dame un poquito de espacio. Entonces todo eso es un aprendizaje que vale oro. Entonces así empezamos a conocer algunos contactos comerciales, y hemos estado ya 3 años. Hemos tratado de seguir con esa consistencia, y todo ha sido muy bacano, porque yo me meto a todas las convocatorias que existen. Y los últimos 2 años ha sido literalmente gratis. O sea, el segundo año fue una cosa espectacular, que ese ha sido como el peak moment de Be Surreal, porque WGCN, no sé si lo conoces de pronto, líder mundial, es un trendsetter. Entonces es un líder mundial en pronóstico de tendencias. Uno empieza a ver que todas las marcas empezaron a sacar cargos, o ya van a empezar a sacar todos prints, pues pantalones con animal print, porque WGCN o Fashion Snoops, que son estos mundiales, dicen viene para el 2025 XYZ. Entonces ellos están presentes en todas esas ferias importantes de la categoría, de todo el sistema moda, para dar su punto de vista de lo que viene a futuro. Y para el Swim Week escogieron 4 marcas a nivel mundial para ir a representar
en mi caso, escogieron a Be Surreal para ir a representar a toda Latinoamérica como esta marca. Estábamos bajo el título Future Proof Brands, entonces marcas que están preparadas para el futuro, tienen que ver estas marcas, y eso fue espectacular, obviamente, porque pudimos estar en el Swim Week y ya debajo de WGSN ya teníamos ese check completamente, entonces pudimos estar ese año, y este año estuvimos con Colombia Moda, lanzando Colombia Moda a nivel internacional. Lo lanzaron en Miami, eligieron a 9 marcas de colombianas que representaran todo lo que representa Colombia. Y fuimos y estuvimos también en el Swim Week. Entonces uno se va buscando, porque obvio el presupuesto para hacer el viaje, para pagar Sí. el stand, es Y difícil. empezando Sobre todo, que uno prefiere invertirle eso a, no sé, pauta, vender, para vender. Pero esta parte de posicionamiento es súper importante y uno no se embala. Uno busca y busca, te lo juro que yo me metí a todas las convocatorias. Eso de WGSN todavía no sabemos cómo salió. Fue súper, yo creo que ya nos habían mirado, pisteado antes. Pero, por ejemplo, en Colombia Moda, meterse en las mentes y ser intensa, literal. Esa parte es muy importante, que te tengan en el top of mind, porque uno lo logra. Para lo de WGSN nos tocó pagar los tiquetes y ya, literalmente. Me parece muy chévere porque yo con Bohío, con Dani y con Juanca hablaba sobre la importancia no, sobre que emprender es el arte de ser intenso. Total. Entonces me parece muy chévere porque todo el mundo que se ha sentado aquí ha dicho que ha tenido que ser intenso para poder sacar adelante sus proyectos. ¿Cómo es ese proceso comercial? O sea, tú conoces a una marca de estas grandes que está interesada, ¿cuánto se demora a negociar con ellos? ¿Qué es lo más complejo? Tips que tengas, no sé, cuéntame. Listo. Por ahora hemos estado negociando con boutiques. No te puedo decir, pues, Macy's o Ya. Anthropologie, todavía llegaremos, Perfecto. ojalá. pero hay varios modelos, pues, como de negociación. Está en consignación y está en firme. Entonces, una es que te pagan literalmente el producto y te lo compran y lo venden. Y la otra es, ponga el producto en la tienda y lo que se venda, pues se lo pagamos, lo que no, se lo devolvemos. Entonces, muchas veces, para empezar, por ejemplo, acá en Colombia, que me ha parecido difícil entrar a multimarcas acá en Colombia, casi todas funcionan en consignación para testear el producto. Es entendible que ellos necesitan ver la clienta cómo interactúa con ese producto, si le gusta, si no le gusta, porque para qué lo van a comprar si no saben cómo van a reaccionar. Entonces, pero eso es más durita para las marcas, obviamente. Y está la otra que sí es, te compro el producto, que normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, creo que la primera colección nos tocó en consignación, nos fue súper bien, nos fue demasiado bien, el fit era impecable. Cuando fui después de viaje, yo les dije, perdón, pero me voy a volar 1 hora a las tiendas a tener todo ese feedback, que las vendedoras tienen el feedback que vale oro, esa información vale oro. Y nos decían, el fit espectacular, se vendió tan, entonces ya después hicieron la compra de las prendas, y así más o menos funciona. También trabajo con una marca que tiene varias marcas y se encarga de hacer ese tema de envíos y de negociaciones. ¿Cuál dirías que es el error más grande que has cometido en este camino? Bueno, te voy a contar, la segunda colección que lanzamos se llama From the Farm. Veníamos de una colección súper sólidos, tranquila, muy conectada con la esencia de Be Surreal, pero siempre hemos sido una marca muy diferente. Entonces yo me quería ir con algo big and bold, así, con toda. Y esta colección, como te conté, la primera se vendió demasiado bien, espectacular. Y la segunda colección no sabíamos cómo iba a ser. En ese momento Estados Unidos estaba medio entrando a esa recesión económica que nunca terminó entrando, pero estaba entrando. Sí, como coqueteando pues con eso. Y la segunda era, o sea, esta primera colección la lanzamos para la temporada de verano. Acá en Colombia no tenemos estaciones, no tenía eso en mente. Y obviamente el que me esté escuchando dice, pues obvio, pero uno en ese momento no cae en cuenta. Y esta segunda colección salió para la segunda temporada. Entonces se juntó la recesión, el coqueteo de la recesión, una colección muy distinta,
y el clima, pues la temporada. Y yo mandé a producir el doble de la primera colección. Entonces, claro, obviamente en ese momento me quedo con un inventario al principio que yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Metí las patas, ¿cómo voy a salir de acá? Pero bueno, no, después lo terminamos moviendo, se terminó moviendo. Y el aprendizaje mayor fue, pues ahí tuve un aprendizaje súper práctico de cuántas colecciones sacar, cuántas referencias de cada colección. Entonces fue un totacito durito para esa nueva colección, pero esa colección hizo que WGCN nos viera porque era big and bold. Entonces ellos nos dijeron por los prints, por lo diferente que son, los queremos. Entonces, unas por otras. Y es un error muy común, o sea, yo he escuchado muchas marcas que les pasa exactamente lo mismo, se quedan con un montón de inventario. Sí. Entonces es súper común. Si pudieras resumir tu camino de emprendimiento en 3 aprendizajes, ¿cuáles serían? El primero es la disciplina y seguir entrenándola demasiado. Uno es el propio jefe y si tú no te planteas qué vas a hacer a futuro, nadie te lo va a decir. Entonces uno se tiene que estar reinventando y empujando. Entonces la disciplina fundamental. La constancia, demasiado importante. Que esa peguémosla con la disciplina, porque yo creo que pueden ir muy juntas la constancia y la disciplina. La segunda es el networking, fundamental. Todo esto ha sido a punta de contactos, de que los otros hayan sido mi movilizador a llegar a X, Y, Z. Entonces ese networking fundamental. Y el tercero, hacer algo que en serio te apasione, porque a mí me apasiona demasiado trabajar en Be Surreal porque conecta toda mi esencia de puntos importantes y pilares importantes de mi vida. Entonces tener ese movilizador desde la pasión es súper importante. Buenísimo, ahora vamos para un reto que le tengo. Llegó. Dani y yo, no, cero nervios. Dani y yo queremos crear una marca de streetwear. Uh-huh. Hay demasiadas, sobre todo ahora. ¿Qué harías tú para que fuera diferente? ¿Y cómo le pondrías? ¿Cómo le pondría el nombre? Sí. Ah, no, ahí me mataron. Ah, no, ya ve, hágale. Una marca de streetwear diferente. En estos retos van a haber silencios incómodos para que Mucho sepan. silencio incómodo, esperen el silencio incómodo. No, lo primero que yo haría, porque no te sé decir ya qué puntualmente, pero es hacer una investigación benchmark de otras marcas como lo estén haciendo. Se me ocurre Nude Project, no sé si la conocen. Obvio. Espectacular, o sea, son los tesos de los tesos. Entonces, ellos tienen una magia que todavía no conozco ninguna marca que esté acá en Colombia que tenga que ese mix de ser una fever brand, que la gente se quiera poner la marca. Entonces, si yo empezara una marca de streetwear, mezclaría esa euforia como de esa edad. De ser jóvenes. De ser jóvenes, de meterse por ese mundo, hacer fiestas, hacer todo lo que nos gusta en esta edad y poner la marca en todas partes, en todas partes, en todas partes. Entonces, pero sería medio copia, entonces yo creo que no es tan válida. Pero, no, es válida, muy válida. Pero en Colombia todavía no he visto eso, entonces... Muy válida, para que tomen ideas ahí. ¿Y cómo se llamaría? No, ahí sí me mataron. Hágale. Piensan en el podcast, piensan en lo que viste de nosotros antes de empezar. De instinto, no. Muy básica, no, pero muy básica. Qué originalidad. Está bien muy básica, válido. pero no, total. Sacar como el merch del podcast y que la gente se quiera poner el merch del podcast. Puede ser bacano. Pero no, yo sé que me falta mucha creatividad. Puede ser bacano, no. Brutal. Sería muy chévere, digo que Dani detrás de cámara está diciendo que sí, para que sepan. Bueno, ahora cuéntanos en qué estás con tu marca, qué hitos has cumplido, qué sigue para ti. Esto es un espacio para que tú hables sobre ti, sobre lo que te gusta y sobre lo que estás haciendo. Bueno, en este momento ya vamos a lanzar la nueva colección que está espectacular porque reunimos, en esta fue mucho más estudio que la parte de diseño porque me estudié las 3 colecciones que habíamos tenido antes, qué fue lo más ganador,
eso es súper importante, ir a la fija con lo que ya va bien. Ujú. Y hacerle obviamente unas modificaciones con lo que viene en tendencia. Entonces me encanta la parte de análisis de tendencias, esa parte me fascina, entonces ha sido un proceso muy chévere creando esta nueva colección que está espectacular, va a salir el 25 de julio más o menos por esos ¿Y cómo se lados. llama? ¿Se puede saber? Sí, The Vanity of Existence. Entonces más adelante les cuento. Pero el furoshiki, que es el empaque, también quedó espectacular. ¿El que Ah, qué? bueno, es que no les había contado esa parte. El furoshiki. El empaque está inspirado. Están hablando mucho japonés todos los invitados, hermano. El furoshiki es una tradición japonesa, efectivamente, de Japón, donde era mucho, pues mucho más atrás en la cultura del baño, llevaban la ropa en un pedazo de tela y la amarraban y con eso transportaban su ropa. Ya después eso se fue expandiendo a todo el pueblo y lo utilizaban como medio de transporte de cosas, porque El taleguito. el taleguito, Ya. El taleguito japonés. ese, literal. Y hoy en día lo utilizan para dar un regalo Ya. con mucho sentimiento, con mucha emocionalidad de te estoy entregando un regalo con mucho amor. Entonces, por eso, ese es el empaque de la marca. Esa es Qué la nota. inspiración detrás del empaque. Pero me perdí de la pregunta que me habías hecho. No, que ¿Que en qué estábamos? sí, no, tú estabas hablando del furoshiki de la nueva colección. Listo, entonces el furoshiki de la nueva colección también viene espectacular y eso me ha parecido muy chévere y es que las clientas, ya tengo clientas que me han mandado foto de todas las colecciones con todas las pañoletas distintas, espectacular. ¿Qué sigue? Literal, reinventarnos un poquito para que, esa palabra está muy quemada ya después de la pandemia, pero quiero que... Pero poca gente se reinventó. Sí, O sea, mucha gente es coqueteó verdad. con reinventarse, pero No, salieron de la pandemia exactamente iguales. no eran doers, es verdad. Em, para que la gente se quiera poner la abeja. Yo quiero que la gente se quiera poner la abeja, que más allá de un vestido de baño sea más un movimiento donde saquemos también merch de Be Surreal, eso es lo que viene, eso es una primicia donde vamos a tener cosas que no son vestidos de baño para que la gente utilice y lo Como pueda que lograr. no se puede decir. Mentira, no, tote bags, pues ahí les tiré unas barcitas, pero pues un tote Sí. bag de Be Surreal para que en la universidad, quiero llegar mucho a ese público, a las universidades, porque seguimos con el tema comercial afuera, pero nos queremos posicionar mucho más acá en Colombia. Todavía no Ok. lo hemos hecho. Estamos Ok, solo ok. en la digital y queremos crear esa misma euforia con la marca, pero acá en Colombia. Entonces, creo que ese segmento va a ser más en las universidades, van a estar pasando cosas chéveres en las universidades, algo distinto, no sé si va a funcionar, pero todo esto es prueba y error. Entonces, Te quiero hacer dos preguntas antes de pasar a hablar mucho de ti como emprendedora y de ujú, cosas como más existenciales. La primera es, tú dices que el networking para ti fue todo. ujú. ¿Cómo te acercas tú a estas personas de alto nivel? ¿Qué preguntas les haces? ¿Cómo abres esas puertas usualmente? Porque a la gente le da mucho miedo ese tipo de interacciones. Y creo que le tiene mucho tabú a la gente que ha hecho muchas cosas. Y a la gente grande. Exacto. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Entrar con humildad, literalmente. Yo tengo una filosofía de vida y es ser esponjita. Va a sonar charro, pero es literal absorber información de todas partes. Obviamente uno ya después filtra y lo pasa por un filtro, pero uno con los oídos cerrados, súper terco de no escucho, no veo lo que están haciendo, no me dejo ayudar, no va a llegar a ningún lado porque hay personas 7 veces con más experiencia que uno. Especialmente a la edad a la que yo empecé de 16, en este momento tengo 19, cuando me reúno en reuniones me triplican, me duplican la edad, entonces yo entiendo que no es edad, es conocimiento. Entonces, la clave, porque obviamente cuando uno se sienta con personas muy importantes que han logrado, importantes por lo que han logrado, por así decirlo, es entrar con mucha humildad y es, quiero que me aconsejes. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si, mentiras, sin tanta duda. Es llegar seguro de lo que, con tu proyecto, pero cuéntame tú qué opinas.
¿tú qué le cambiarías con la experiencia, con todo lo que has vivido, qué le cambiarías? Yo entraba a estas reuniones con una frase muy paisa, pero literal es, necesito que me den varilla. Todo lo que hagan mal, me lo cuestionan, porque ahí es donde uno empieza a poder... Eso es lo mejor. Eso es lo O sea, la mejor. gente que lo El critica, bueno, feedback, obviamente es del amor y no obvio. es Y es del conocimiento. exacto, es muy chévere, Ujú. porque es lo que pule el proyecto. Total. No, lo admiro mucho porque mucha gente le da miedo en preguntar. Ujú. Y creo que preguntando se llega a Roma, literalmente. Literal. Entonces, dominar el arte de hacer buenas preguntas no solamente sirve para hacer networking, sino también para vender. Completamente. Entonces, muy chévere. ¿Qué consejos le darías a las personas? Tú, a tus 19 años, estoy seguro que has tenido conversaciones más difíciles que muchos de los jóvenes que tienen 19 años. O sea, uno hacer mucha más producción de la que tenía que hacer, hablar con proveedores complejos, porque con Boyo también nos contaban que la industria textil es muy complicada. Es muy compleja, muy compleja. ¿Cómo manejas tú las conversaciones difíciles hoy en día? Sabes que yo las empecé a tener desde súper chiquita. Si le preguntas a las de mi colegio, yo nunca me metía en rollos ni en Problemas. problemitas de nada. Pero había algo que estaba pasando puntual y yo literalmente iba y lo hablaba y decía, no me parece X, Y, Z, no sé si estoy haciendo X, Y, Z mal. Entonces desde muy chiquita las empecé a tener. Esto se lo agradezco 100% a mis papás que me tallaron en eso. Me decían, no te vas a poner no te enredes en cómo fue, pero no, a tener conversaciones difíciles y maduras. Entonces esto se lo debo a mis papás completamente porque siquiera lo empecé a hacer chiquita porque el nivel de conversaciones que me ha tocado tener en este momento, pues nunca me las hubiera imaginado antes. Entonces, el tip es siempre buscar las palabras más claras, sensatas y respetuosas para hacerlo, en caso de que uno necesite tener esa conversación difícil, y hacerlo. Pues es que yo sé que va a sonar muy obvio, y uno sí, pero ¿cómo lo hago? Tirarse al charco, hablarlo de las mejores palabras, utilizando las mejores palabras, perdón, y entendiendo, esta parte es muy importante, hay que entender muy bien la persona o las personas con las que vas a hablar y ver cómo les hablas, porque hay personas distintas, entonces es un arte de entender a las personas. Ahí estás hablando de una parte de la ecuación, ¿cierto? Que es cómo das, cómo lo recibes, cómo recibes esa conversación. Fundamental, súper abierto. Honestamente yo soy muy abierto, si hay algo que de pronto no me sonó mucho y veo que no es debatible y que voy a perder el tiempo, digo, mil gracias, perfecto. Si veo que puedo debatir, pero no en el... Sana, de una manera sana. Sí, un debate sano, lo hago, doy mis puntos de vista y si uno no llega a ningún acuerdo, listo, pero uno sí trata obviamente con información, saber de lo que estás hablando y siento que tener esas conversaciones difíciles de cómo recibirlas es más una parte mental de uno tener un funnel de decir esto lo descarto, esto pasa, esto tiene toda la razón y muchas veces lo que a uno más le incomoda que le digan es lo más cierto. Es lo más cierto, entonces saber y conocerse es más en la mente. Quiero terminar hablando de la parte como más, ¿cómo se dice? Soft, pues como más, el lado más humano del emprendimiento. Y te quiero leer una frase de un libro que me estoy leyendo, porque en un podcast que estuviste hablaste del equilibrio y del balance, y la frase es esta: oímos hablar tanto del equilibrio que asumimos de manera automática que eso es precisamente lo que deberíamos buscar, y no lo es. Un propósito, un significado, un objetivo, esas son las cosas que conforman una vida exitosa. Búscalos y lo más seguro es que vivas una vida sin equilibrio y que atravieses una y otra vez una línea media invisible mientras vas en pos de tus prioridades. ¿Realmente crees que es posible una vida balanceada y equilibrada cuando estás haciendo un proyecto de alto impacto? Ahí voy a responder lo que quisiera responder y es sí, obvio quiero responder que sí, porque desde mi experiencia, Lolita necesita el balance para estar de buen genio, para rendir bien en todos los aspectos. Pero honestamente eso es algo con lo que en este momento me está pasando mucho
me ha costado mucho, nunca lo había hablado y es, tengo muchas cosas en mi vida pasando en este momento positivas, pues no Sí, sí, como sí. problemas, sino la universidad, también trabajo con una agencia creando contenido para otras marcas, tengo Be Surreal, tengo 19, tengo mis amigas, tengo novio, tengo familia, entonces, pues, juepucha, ¿qué hago? Literal, eso me pasa mucho. ¿Cómo hago para invertir el tiempo? Porque entonces en este momento estoy en vacaciones, ya quité de la ecuación la universidad, pero me puedo enfocar más en la marca. Acabamos de venir de Colombia Moda, acabamos de venir pues vamos a lanzar la nueva colección, estamos en todo este proceso. Obvio uno se tira y se inclina un poquito más hacia ese aspecto, pero así el, el cuerpo literal se tire hacia un lado, siempre trato de volver al centro y decir, tengo que trabajar en estos otros aspectos, porque si no, no va a haber Lolita para poder rendir en este otro aspecto. Esa es una cosa que me ha hecho mucha falta de la pandemia. Yo pasé buenísimo en la pandemia. A mí es muy controversial, pero pasé muy bueno en la pandemia porque me encanta estar sola. Me ha gustado mucho toda la vida estar sola, aprendiendo. Además estaba en un proceso creativo. Todas las personas tesas empezaron a digitalizar su conocimiento, entonces pude tener acceso a muchísimas cosas que antes no tenía de información y no tenía que salir con amigos, no tenía que ir a planes como en la familia, pues como con la familia, estaba en vacaciones del colegio, entonces todo lo pude dedicar a Be Surreal y fue el momento donde más crecimiento rápido hubo. Pero vuelvo y miro y digo, no, pero tampoco puedes balancear mi vida por metérsela toda, que eso es algo por lo que pecamos muchos que, de los que emprendemos. Creo que acá se ha sentado gente a decirte, dejé todo a un lado por enfocarme a esto. Entonces uno sí tiende a irse para el emprendimiento al extremo, pero es muy importante. Acá hay un término que aprendí, es llenar la nevera. Uno va a sonar charro, pero es una analogía muy bacana y es cuando tú tienes huevos, por ejemplo, huevos y mantequilla, tú vas a hacer huevos revueltos, eh, pochados, no sé nada de cocina. Hiciste cursos de cocina en la pandemia y más así que perdiste la platica, ¿no? Literal, ahí sí perdí la plática, total la perdí. Pero ya después tú sales a buscar, vas a mercar y vas a mercar champiñones, harina Ujú. y ya te puedes inventar muchísimas recetas. Eso es lo mismo que pasa con el emprendimiento cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene una marca. Si tú te enfocas solamente ahí, te vas a quedar ahí, no vas a ver para más lados. Entonces, por ejemplo, los viajes es llenar la nevera. Entonces, cuando yo digo llenar la nevera, es ir a buscar inspiración en otros lugares donde probablemente ni se crucen las dos categorías, pero te van a servir demasiado. Conversaciones con las amigas, yo amo salir con mis amigas, tengo un grupito son literal mis hermanitas y han estado ahí siempre. Las conversaciones con ellas me llenan la nevera, salir con mi familia me llena la nevera, ir a la universidad y ver muchas cosas me llenan la nevera. Entonces son cosas que uno puede ir aplicando al emprendimiento. Entonces por eso te decía, al principio en la pandemia dije estoy en el estado ideal porque me puedo enfocar, pero hoy en día entendiendo que uno necesita ese balance, sí es necesario buscarlo, porque no se va a dar natural, uno se tiene que auto Ujú. obligar a, a volverse a tirar al centro. Tú que has sido como una joven muy atípica en el sentido de que hiciste cosas muy rápido, ¿cuál crees que es el problema más grande que tiene tu generación, pues y mi generación, en cuanto a la vida profesional? Yo creo que la inmediatez. Y te voy a poner un ejemplo súper fácil. En TikTok todo el día me salen hooks para retener a tu... Pues todo el día eso es lo que estamos pensando. Nosotros que tenemos un negocio que lo comunicamos, un hook, necesitamos un gancho, necesitamos enganchar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, nuestras generaciones, me incluyo, somos demasiado, o sea, la inmediatez es lo primero. Scroll, scroll, y si algo no nos llama la atención, no hay tiempo de esperar ni 30 segundos ni 10 segundos. Entonces, yo siento que ese es el principal problema. Yo me salvé de esas porque estaba en la pandemia, nunca sentí la presión de
tengo que emprender, tengo que montar una marca, quiero que sea rentable, quiero X, Y, Z. No, nunca, nunca. Fue un proceso de bacano, estoy haciendo un curso y este es el resultado de un curso. Pero nunca fue esa presión que me puse de quiero lograr esto y esto y esto. Eso vino después increíblemente. Entonces yo siento que hay que dar pasitos de a poquito, hay que tener paciencia, hay que ir pasito a pasito porque la inmediatez nos puede matar. Súper fácil, no funcionó, no funcionó. No, hay veces hay que, no va a funcionar, eso es una montaña rusa. Y para terminar, ¿cuál es tu definición de éxito? Va a sonar muy, muy simple, pues, pero la verdad, la felicidad, ser feliz en lo que uno esté haciendo y estar tranquilo. Sí, yo siento que el éxito es donde estoy llena en esos aspectos de mi vida que son importantes, que estoy feliz y estoy bien con mi familia, emocionalmente, fundamental. Entonces, hacer todo lo que uno pueda para mezclar esa ecuación. Buenísimo. Bueno, ya, para terminar, Listo. tenemos 2 preguntas de qué prefieres. A ver. ¿Me estás escuchando, Dani? Que este micrófono está como medio... ¿Aprender por internet o aprender presencialmente? Presencial, toda la vida. Ok. ¿Y ferias o pauta? Si tuvieras que elegir una. Ojo, pues. Eso está dura. No. Ferias. ¿Por qué? Ferias porque creo que es el paso inicial para uno entender y estar con las personas, tener ese one to one, de esa experiencia de ver qué están pensando y ya después hice trampa en la pregunta porque ya después obviamente pauta. Dani, esta parte se borra, por favor. No, nada, Lolita, mil gracias por estar aquí. De verdad que me disfruté mucho la conversación. Muy admirable lo que has logrado. Con 19 años, yo sé que uno en el emprendimiento, pues por lo menos me pasa a mí, uno le dicen, hey, muy bacano, y uno dice, como, pues todavía no he logrado nada, Sí, todavía está empezando, literal. pero a veces es necesario que a uno le digan que está haciendo las cosas bien, entonces Gracias. muy chévere que te hayas atrevido a hacerlo, que lo hayas encontrado tan temprano, no mucha gente se engancha con el tema del emprendimiento y como este poder creativo desde tan temprano, lo admiro muchísimo y sé que vas a ser un ejemplo no solamente para todas las mujeres jóvenes, sino para todos los jóvenes que quieren empezar una marca, que quieren empezar un proyecto, no saben cómo empezar. Y ya saben, yo quiero dejar el último aprendizaje y lo más importante es busquen a esas personas Total, que los tiren al agua. completamente. Entonces, nada, mil gracias por Ay, estar no, a aquí. ustedes de verdad, mil gracias por esta super invitación. Yo vine a hablar de mi experiencia y lo que he vivido, pero pues me falta un camino impresionante. Entonces, qué chévere poder compartirlo y ustedes también. Estoy en shock. O sea, cuando vine les conté que nunca había conocido un podcast tan estructurado. Los invitados me han parecido espectaculares, entonces muchas felicitaciones a ustedes también. Mil gracias. Nosotros siempre nos tomamos una fotico aquí para Obvio. terminar los 3.